Vamos a predicar bajo el tema circunstancia o voluntad. Repita conmigo, circunstancia o voluntad. Dígale a alguien, jamaquelo, y diga, no se te puede ir el tema. Circunstancia o voluntad. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. Vamos a definir entonces la palabra circunstancia para los que anotan. Estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. Voy a repetir de nuevo. Estado o condición de una persona en un momento determinado. Voluntad, capacidad humana para decidir con libertad o tomar cualquier decisión en cualquier momento. Entonces usted se puede dar cuenta de algo, que la circunstancia tiene que ver con un tiempo. Usted se da cuenta que la mayoría de las personas caminan correcto en el camino del Señor cuando las circunstancias les son favorables. Cuando es impactante ver a un nuevo creyente. Cuando yo veo a un nuevo creyente, soy bien impactado. ¿Por qué, pastor? Porque el nuevo creyente tiene una característica, que todo lo que está pasando en su vida como bebé en Dios, lo ve como que si fueran los momentos más lindos de toda su vida, de toda su historia. Porque las circunstancias que está viviendo son extraordinarias, porque su expectativa de vida cambió al momento de recibir a Cristo. Entonces, cuando la expectativa de tu vida cambia, tus emociones cambian. Las cosas que tú estás viendo están siendo movidas por ese deseo y esa emoción que tú tienes, y todo te está diciendo que está bien. Pero qué bueno es que nosotros no vivimos bajo circunstancias. Nosotros vivimos bajo una voluntad. Diga conmigo, una voluntad. Y cuando yo comencé a experimentar, yo comencé en el Espíritu a entrar en el corazón de Dios. Y cuando comencé a orar, entré directamente al corazón del Padre bajo revelación. Dame explicarme un poco para que la gente me entienda. Me dice, ¿cómo el pastor entra en el corazón de Dios? Fácilmente. Usted le pregunta a una gente, ¿cómo puede ver a Dios? La gente se para frente a su casa, comienza a mirar el cielo, comienza a mirar los árboles y todo. Y tú le preguntas, ¿qué viste? Los árboles, el cielo, los pajaritos y todo eso. Lo menos que te dice que vio a Dios. Pero nosotros por la fe estamos viendo a Dios en el cielo, en los árboles, en el vecino, en la creación. Entonces por la fe nosotros tenemos un acceso sobrenatural, y por esa fe estamos viendo lo del Padre. Y como yo estoy viendo la gente del mundo, yo comienzo a ver algo. El mundo está girando, Omar, todos los días el mundo está girando. ¿Cuántos saben que el mundo y la tierra está girando? El mundo y la tierra están girando. Hay latitud, hay longitud y hay medida. Y todo lo del mundo y de la tierra está girando continuamente. Diga conmigo, está girando continuamente. Pues de repente me puedo dar cuenta que Dios no gira como gira el mundo o gira la tierra. El mundo mira según su latitud, según su coordenada y según su mismo tiempo. El mismo tiempo y todas las estaciones van en un giro y un movimiento continuo. Pero me puedo dar cuenta que cuando entro en la voluntad de Dios, me doy cuenta de algo. Dígame, ¿qué se da cuenta, pastor? Me doy cuenta que Dios no se ha puesto viejo todavía. Quiere decir que Dios, aleluya, no opera en los movimientos de la tierra ni las circunstancias de la tierra, porque mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, que Él no cambia nunca, Él no se oxida, Él no se mueve como el mundo se mueve. El sistema de la tierra, ya conmigo, es uno, pero el sistema de Dios es otro. Entonces no hay circunstancias que muevan a Dios. Entonces si la tierra se mueve, no quiere decir que Dios se mueve así. Ahora, ¿qué se mueve en mi vida? Se mueve emociones. Y mis emociones provocan mis circunstancias.
Pero como estoy dentro del corazón de Dios, diga conmigo, todo cambia. Porque el mundo puede caminar a la derecha, pero yo camino a la izquierda, porque yo camino dentro de una deidad soberana. Y cuando yo camino bajo una deidad soberana, el soberano no camina como todos los comunes caminan. Él camina dentro de su reino y tiene una sola voluntad y un solo derecho, que es justicia. Entonces vamos a entrar en el mensaje. Me agarraron un poco. O estoy muy rápido. ¿Vamos al paso o vamos como que? Dígame. Yo cuando comienzo a ver esto y Dios comienza a tratar conmigo fuerte, mi hijo Eleazar me dice algo. Dios comienza a tratar conmigo muy fuerte ayer, después de la oración, pero comenzó con mi niño Eleazar. Eleazar se entra en el vehículo y me dice, papi, te amo. Y yo le digo, si tú me amas, pórtate bien. Y Dios me llevó entonces fuertemente. Es que muchos de nosotros estamos exigiendo muchas cosas, pero no estamos preparados para lo que estamos exigiendo. Mucha gente está exigiendo amor de Dios, pero no está listo para darle el amor a Dios. Mucha gente exige abrazo y lo que más exigen no dan abrazo. Mucha gente exige un movimiento, pero ellos no hacen movimiento. Mucha gente exige amistad, pero ellos no rinden amistad ni están dispuestos a dar amistad. Entonces la gente son circunstanciales. Porque si no te doy abrazo, tú no me das abrazo. Si tú no me dices te quiero, yo no te digo un te quiero. Pero eso es porque hay un sistema en el mundo que es así. Entonces somos movidos por circunstancias y emociones que damos lo que recibimos. O somos aprobados por lo que yo crea o entienda. Pero la Biblia dice que un mandamiento Jesús nos da, que nos amemos los unos a los otros. Es decir, que si tú no me amas, mi deber es amarte. Porque las circunstancias de tu desamor no mueven la voluntad de Dios. Por eso que la iglesia tiene que entender que las circunstancias no pueden desorganizar el orden de Dios. Si las circunstancias no pueden mover el orden de Dios, porque Dios no se mueve en desorden y no es movido por algo que el mundo diga, sino es direccionado por lo que Él es. Dígame que Él es amor. Entonces, si el mandamiento de Dios tiene que ver con amarlos los unos a los otros, la circunstancia no me puede decir que no ame. Y entonces la iglesia hoy en día está siendo confrontada por las circunstancias que lo están moviendo. El mundo lo mete en un sistema de derrota y usted se lo cree. El mundo lo mete en un sistema de sequedad espiritual y usted se lo cree. El mundo lo mete a usted en una circunstancia difícil y usted piensa que es difícil de verdad. Ahora, pero cuando vengo entonces a entrar en materia, me doy cuenta de tantas cosas que pasó con Jesús. Una cosa que yo me preguntaba, Omar Guerrero, es por qué Jesús como hombre no muere a los 15 años. Y es porque aprendí algo. Y es que a los 15 años el madero que él tenía que levantar no lo iba a poder levantar como hombre. Le iba a pesar demasiado, sus costillas no iban a aguantar, su condición como hombre no iba a aguantar. Tuvo que llegar a una etapa de madurez para poder cargar la cruz y rociar la sangre que tenía que rociar. Por eso es que el cristiano, aleluya, porque no ha llegado a la madurez, no ha entendido que las circunstancias son la alfombra para que tú llegues a la voluntad de Dios, a ejercer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias son la alfombra para yo ejercer la voluntad de Dios. Porque ellas mismas son las que van a exhibir la madurez que tengo. Es que tú no me has entendido. Es cuando la seducción venga a tocarme la puerta, y eso es una circunstancia, yo le voy a decir, déjame decirte que yo cambié, me vestí de cristiano y recibí la salvación de Cristo.
Lo que pasa es que muchas veces tú no estás modelando lo que tienes. Como tú no lo modelas, aleluya, las circunstancias cambian el trastorno de tu mente, de tus emociones y te hacen pecar. Y eso está acabando con la iglesia. Hay gente que... Voy a leer primero. Porque es que si me voy muy rápido, me voy a pasar. Y quiero llevarlo suavecito. Miren esto. ¿Qué pasó con Judas? Capítulo 26, verso 14. Búsquelo. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Aquí dice Marcos capítulo 14 en otro tipo de contexto, pero hablando del mismo texto. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Algo que descubrí, cómo la vida de Judas fue cambiada por quizás una escasez económica. Porque la circunstancia sirvió como compromiso para alejarte. La mayoría de la gente en la fe son cambiadas por el dinero. El dinero es la circunstancia que más está golpeando al creyente hoy en día. Y la Biblia dice que fue uno de los sacerdotes. ¿Dónde fue Judas? Los sacerdotes eran los que poseían el dinero en ese tiempo. La gente que estaba en gobierno eran aquellos que poseían el dinero, y ellos estaban buscando la ocasión, y la ocasión se le fue revelada en ese momento a ellos, cuando Judas llegó. Pero Judas tenía una situación, que estaba siendo movido por el dinero. Y el dinero le cambió una posición de discípulo a una posición de maldición, de esterilidad, una maldición generacional tan fuerte que lo mató. Le cambió la posición de discípulo al rechazado. Mire cómo un hombre que tenía toda la oportunidad de ser salvo por una circunstancia cambia la salvación. Y el enemigo sabe, porque sabe que si él detecta cuál es tu lado flaco, provocará una circunstancia que parecerá favorable para destruir la posición de creyente que tú tienes. Pero eso es que el creyente no puede ser movido por una circunstancia, porque el enemigo sabe que él buscará la ocasión para moverte con la circunstancia que realmente te pone en el lugar para ser confrontado. Pero cuando vemos eso, yo puedo ver a un Judas que tomó decisiones muy aceleradas, inmaduras. Y el creyente de este tiempo tiene que preocuparse por madurar. Cristiano mal. La palabra cristiano, ¿qué quiere decir? Seguidor de Cristo. Pero de repente tú comienzas a pensar, Cristo comenzó a ejercer su ministerio a los 30 años de edad. Diga conmigo, llegó a una etapa de madurez. Porque habían cosas que tenían que ser ejemplo total y a 100%. Usted no me está entendiendo. Jesucristo tenía como hombre de llegar a la madurez como hombre para pensar como hombre y pensar como Dios. Pero hoy en día el creyente no se preocupa por madurar para ejercer lo que piensa que debe de ejercer.
Y por eso es que las circunstancias te tientan y cambian el entorno de tu vida. Como que un creyente que estaba firme, de repente tú lo ves frío. Una circunstancia movió. Estaba ahorita y el hombre estaba en mi casa y yo le decía, yo todo el tiempo he sido así. Cuando estaba en Estados Unidos estaba trabajando en un trabajo y tenía una agenda que predicar. Le pedí permiso a mi jefe y mi jefe me dijo, yo no te lo puedo dar. Y le dije, bueno, si usted no me da el permiso, búsquese a otro chofer, porque yo no voy a conducir ese camión. Y me dice, oh sí, ¿y quién te va a dar un trabajo ganando $1,000 semanales por 5 horas a la semana? Y le dije, el mismo Dios que me dio este me dará otro. Amén. Y él se quitó los lentes, era un italiano judío, ustedes saben de eso. Son fuertes esa gente. Se quitó los lentes y me miró y se rió y me dice, no hay problema, coge los días que tú quieras. Pero ¿qué hubiese pasado si yo negociado eso? Y hoy la gente negocia su tiempo porque dicen que será mayor el tiempo que pasarán ellos en el sistema que en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente por circunstancias dejan de orar? ¿Cuánta gente por circunstancias dejan de ir a la iglesia? ¿Cuánta gente por circunstancias de la vida le gusta señalar al líder sin verse ellos? ¿Cuántos están viendo la viga del otro sin verse la de ellos? Por una circunstancia. ¿Tú sabes cuánta gente te han dicho, mira, fulanito es malo? ¿Tú se lo crees? Porque hubo una circunstancia quizás difícil en esa persona y por eso lo catalogaste de una forma que no era. Una circunstancia. Pero vamos entonces a predicar. Aleluya. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 21, verso 15. Está ahí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Mas me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta. Volvió a decirle por segunda vez, conmigo 2 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes porque sabes que te amo. ¿Qué le dice Jesús? Pastorea mis ovejas. Pero vuelve de nuevo. Diga conmigo 3 veces. Y le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, escucha esta revelación. Cuando era más joven, te ceñías e ibas donde quiera. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá y te llevará a donde no. Es decir, ¿usted entendió lo que dijo esto? Hay cosas que son tan profundas. Pedro le está jurando hasta la muerte que él ama a Jesús. Pero Jesús 3 veces le está diciendo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Usted ve cuál es la inmadurez de un discípulo. Jesús se lo dice. Cuando era niño, te ceñía. ¿Alguien puede decir cuál es la palabra, el significado de ceñir? Se arrodillaba. Pero cuando tú entres en la etapa de madurez y entres dentro de mi voluntad, no vas a hacer lo que quieras. Porque el maduro en Dios sabe que debe de amar por encima de todas las cosas. Pedro, en otras palabras, Pedro, el que te dé una galleta, cuidado si se la devuelve. Porque en el Antiguo Testamento decía, ojo por ojo
y diente por diente. Pero ahora yo digo que un nuevo mandamiento les doy. Por eso que el maduro, cuando le dan, ora. Cuando le envidian, ora. Cuando lo calumnian, ora. Cuando le hacen mal, ora. Y entonces el cristiano que es maduro dice: Señor, voy a apacentar mis ovejas, aunque tus ovejas sean caconas. Porque observe la condición de Pedro. Jesús va a presentar su acto final. De repente vienen a apresar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Desenvaina la espada y agarra y le mocha la oreja. Porque Pedro no entendía que no era la voluntad de él que iba a ser cumplida, sino la voluntad del Padre. Oye, Pedro, ten cuidado, porque si a espada pelea, a espada vas a morir. No estamos bajo una emoción, Pedro. Y lo más grande es lo que yo aprendí en el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, verso 31. Vienen pues sus hermanos y su madre y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando lo que estaban sentados con él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De Dios es. Es decir, que en otras palabras, ellos le estaban hablando de familia y Jesús le estaba diciendo de intimidad. Jesús nunca caminó en esta tierra por un sentimiento, sino direccionado por una voluntad. En el original esto se interpretaba como el nivel de compromiso que la gente tenía con el Padre. Jesús dijo: mis hermanos, mis padres son aquellos que tienen relación con aquel que me envió. Es decir, yo no me confraternizo con cualquiera, porque yo tengo una tarea que hacer y los hermanos que son de corazón fácilmente me desenfocarán de lo que yo tengo que hacer. Porque la gente de sentimiento y de emociones siempre buscarán un pretexto para no llegar a donde tienen que llegar. Y fácilmente los hermanos de sentimiento querían sacar a Jesús del momento de predicar en la sinagoga. Como un hombre que se está nutriendo para ejercer un ministerio, tú le estás diciendo que tiene que salir de ahí. Pero tú le crees. ¿Sabes por qué tú le crees? Y tú entiendes que debe de hacerlo. Porque está lleno de circunstancias y emociones personales que limitan lo que Dios quiere hacer contigo. Y esa limitante se está haciendo más fuerte todos los días en el cristiano. Porque no se están dando cuenta que tu madre y tu hermano, cuando tú vienes a los pies de Cristo, ya no son simplemente tu mamá que te parió. Ahora es un Cristo soberano que tiene algo más grande que darte. Y no malinterprete. Tu papá y tu mamá son extraordinariamente preciosos y amados. Pero hay una voluntad de Dios. Imagínese usted, ¿quién tiene para pagar lo que Dios hizo por ti? Nadie. Aún tu mamá le debe a Dios. Aún la generación que tú no conociste le debe a Dios. Es decir, que lo que Dios puede darte siempre va por encima de lo que cualquiera puede darte. Pero como no somos maduros, no ejercemos voluntad. Ejercemos emociones y deseos bajo unas circunstancias. Pero está bien, no hay problema. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 2. Esto viene fuerte ahora. Del verso 3 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados,
anulando la acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de nosotros y clavándola en la cruz, despojó a los principados, a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos en la cruz del Calvario. Escuche esto con atención. Lo único que puede detenerte a ti, recuérdense que estamos hablando de circunstancias o voluntad. La única circunstancia que puede acabar contigo es una circunstancia que esté dentro de la justicia. Porque Jesús públicamente lo que hizo fue lo siguiente. Pregúntame, ¿qué hizo? Todo lo que podía caminar legalmente en tu contra lo destruyó. Entonces no hay una circunstancia justa que paralice el ministerio y el llamado de un hombre de Dios. Eso no me está entendiendo. Es decir, que todo argumento que podía haber de sequedad, de miseria en tu vida, Él en la cruz del Calvario derribó y deshizo esa acta que estaba en tu contra. Es decir, que no hay circunstancia justa que abole lo que Jesús destruyó en la cruz del Calvario en tu contra. El enemigo no te puede acusar, el enemigo no te puede tener bajo una circunstancia. Porque lo que se había puesto en tu contra antes de tu nacer, Él legalmente lo destruyó. Es decir, por eso es que yo tengo que vivir bajo un derecho, bajo una voluntad, direccionado bajo una voluntad, porque todo lo que era en mi contra, que me podía detener con propiedad, fue destruido. Yo no sé, Fiol, si la gente lo está cogiendo. Es decir, que si había una circunstancia difícil que podía detener tu casa, tu familia, tu matrimonio y todo lo tuyo, esa circunstancia fue abolida totalmente cuando tú intimas con Dios y te das cuenta que fue destruida todas. Si decimos que el mundo está girando bajo un sistema y te está deteniendo, ¿qué no está deteniendo? El dinero, las mujeres, ese espíritu del diablo, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la falta de poder. Entre todo ese tipo de cosas son circunstancias que están deteniendo nuestra vida. Pero entonces yo te tengo buenas noticias. Todo ese decreto que podía estar en tu contra con autoridad fue destruido por una voluntad. Y se clavó públicamente para que el diablo entendiera que si era un argumento legal, ya no lo era. Si había algo legal que podía socavar lo que Dios te iba a entregar, déjame decirte que ya no. Por eso que el cristiano tiene que entender que aunque no tenga ahora, va a tener ahorita. Pero las circunstancias no pueden detener lo que Cristo ya pagó por ti. Por eso es que yo no entiendo cómo es que todavía podemos andar bajo el sistema del mundo cuando estamos dentro de un corazón tan grande y tan eterno como el corazón de Dios. Por eso es que no puedo entender mal cómo decimos que amamos a Dios y lo negamos. Pedro le dijo a Jesús: si tengo que morir, voy a morir por ti. Pero antes que cantó el gallo, ya lo había negado. Así decimos que amamos, pero no amamos. Así decimos que somos, pero no somos. Y así estamos viviendo en una sociedad, contaminándola con nuestro cristianismo. Porque eres tan circunstancial como el mundo. La iglesia está tan circunstancial como está el mundo.
Y yo vengo a hablar de parte de Dios aquí, que esa acta que el enemigo escribió en tu contra tiene que ser deshecha en el nombre poderoso de Jesús. Es deshecha, está deshecha. Sépalo, que lo sepa, el diablo está deshecha. No puede contigo, no puede con la iglesia, no puede con tu familia, no puede con tus hijos, no puede con tu ministerio. Pero tú sabes por qué no vemos circunstancias. Pregúntame por qué. Porque queremos estar cómodos. Y tú sabes que el Señor le dijo a Pedro: cuando tú seas maduro, tú no vas a ser movido por ti, otros te van a mover. Mi voluntad es que te va a mover, Pedro. Cuando tú seas maduro, es mi voluntad que te va a mover. Entonces, ¿sabes por qué las circunstancias nos están poniendo a caminar como cualquier loquito viejo? Porque no estamos siendo lo suficientemente maduros para entender que nosotros caminamos bajo una voluntad. Y usted me puede decir: pastor, pero ¿cómo se ejerce la voluntad de Dios? Pregúnteme cómo. Cuando tú entras en la oración. Cuando tú entras en la oración, entonces tú comprenderás que eres uno con el Padre. Cuando tú entras en la oración, te das cuenta de lo que el Padre le agrada de ti. Cuando tú entras en la oración, la humanidad pecaminosa se rompe. Pregúntame por qué. Porque tú no puedes estar al Padre sin estar santificado. Y cuando estás santificado, entonces tú entiendes que tú tienes un permiso legal para ejercer autoridad en esta tierra. Es que tú entiendes que tú tienes derecho de sentarte con Él en lugares celestiales. Es que tú entiendes que lo que tú portas es demasiado grande y no cabe en esta tierra. ¿Sabe por qué a Pedro le dijeron: tú te pareces a uno de ellos? Tú hablas como ellos. ¿Sabe por qué? Por el tiempo que pasaba con Jesús. Pasaba tiempo con Jesús, pero todavía no se le había sido revelado la cruz del Calvario. Pero la iglesia no tiene pretexto. La iglesia sabe cuál es el significado de la cruz. ¿Le digo el significado contundente de la cruz para mí? Fácil. Jesús dijo: si quieres seguirme, niégate a ti mismo, coge la cruz y sígueme. Jesús le está hablando a esos cabezones que creen que le van a poner un chillón en la playa a coger fresco. Jesús le está hablando a esa gente que piensa que la vida es una novela. La vida no es una novela. La vida no es como tú piensas, que simplemente es para tú estar en un hotel 5 estrellas. No estoy en contra de eso porque me gusta, por si acaso. Pero sé que eso cuesta. Sé que no es fácil. Pero la gente quiere modelar su hermosura, pero no a Dios. La gente quiere modelar el moño, pero no a Dios. La gente quiere modelar el vestido, pero no a Dios. ¿Sabe por qué no lo modela? Porque no lo valora. Cuando tú valoras el sacrificio de la cruz y te revela, si tiene que morir 500 veces, lo morirá 500 veces. ¿Por qué, pastor? Porque una vez Pedro asimiló lo que era la cruz, él mismo dijo: yo no soy digno de morir boca arriba, crucifíqueme boca abajo. No aplauda todavía, no aplauda. ¿Sabe qué pasó? En la primera etapa que Pedro es confrontado, que se parece a Jesús, él lo niega porque no se le ha revelado nada. Pero cuando luego fue confrontado y se le reveló la cruz, dice: hágame lo que quiera.
Un hombre indetenible, capaz, lleno de voluntad, lleno de certeza, de fe. Pero hoy somos confrontados y no nos atrevemos a decir que somos cristianos. Mucha gente fiel piensa que ser cristiano, párate, préstame ese micrófono. Esta es mi pistola. La gente piensa que ser cristiano es preguntarle a Flor, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Eso no es así que te van a ser confrontado. Tú vas a ser confrontada con todas las cosas que se parezcan a Dios si no lo hagas. Pregúnteme por qué, no aplauda, no aplauda. Pregúnteme por qué, ministra. Porque para el diablo es fácil darte un tiro y ya. Si fuera un asunto, dame un tiro y acabar conmigo, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Yo soy una evidencia en mi generación de que Dios es real. El problema es que el diablo no va a hacer lo que quiera como un hijo de Dios, porque el mismo Dios sabe que hay una generación que tiene que ser salva por lo que yo predique y salga de esta boca. Muy fácil, pero todavía te queda cruz. Todavía te queda cruz. Y la cruz no es una circunstancia favorable. La cruz no es un deseo favorable. La cruz ejerce con fe. Y la fe tiene una voluntad y un orden establecido que tiene que ser clavada en una vida íntegra. La cruz no es algo que se toma a la ligera. Pregúntame por qué. Porque cuando Cristo vio la cruz, sudó como sangre. Cuando Cristo vio la cruz, eran como gotas de sangre cuando él sabía que iba a ser crucificado. Pero aún sabiendo, oraba para que la cruz sea más ligera. Y hoy tú no oras porque te privas en Superman y Mujer Maravilla. Hoy tú no oras porque tú piensas que tú puedes sobrellevar tu problema y tu circunstancia. Y es una mentira del diablo. Tú no tienes capacidad de llevar ninguna circunstancia. ¿Vas a saber por qué? Porque el que no ora no tiene autoridad ni identidad para llevar nada. Aquellos que no son verdaderos cristianos no tienen nada de Dios que llevar. Aleluya. No van a clavar con dignidad esa cruz. No tienen la capacidad suficiente para poder llevar este reino como tiene que llevarlo. Porque el que no ejerce voluntad de Dios no sabe hacer sacrificio. El que no ejerce voluntad de Dios no sabe hacer sacrificio. Y como no sabe hacer sacrificio, siempre va a buscar el ladito de una circunstancia más fácil. Y cuando tú cojas el camino más fácil, es el camino de la perdición. El camino de la perdición es lo más fácil, que no da lucha ni trabajo. Pregúnteme algo, pastor, ¿qué es algo fácil? Fácil. Yo le pregunto aquí, ¿cuántas no tienen novio? Y me van a responder muchísimo, ¡yo! Pero dígame, ¿qué es lo fácil? Vayan a la 20. Tendrán 50 hombres atrás de ustedes. Pero la muerte también le espera. Pero si el problema era hombre, hay muchos que te están esperando. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú sepas que tu sacrificio es la misma voluntad de Dios para ejercer una autoridad en esta tierra. Por eso es que cualquier cosa, aleluya, que quiere venir en mi contra y yo sé lo que yo soy, no me va a mover. Porque estoy dentro del corazón de Dios. Y del corazón de Dios no tiene sombra de variación ninguna.
el libro de Juan, en el capítulo 21. Ya con esto termino. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón, Pedro, esa es la ley, apacienta mis ovejas. La tercera vez, ok, esa yo la leí. 15:15. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os es llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer, y no me elegisteis vosotros a mí, sino yo lo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjense bien, alguien me preguntaba, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? El código, la revelación más fuerte lo encuentro yo aquí. ¿Sabe por qué? Porque en todos los detalles que Jesús habló acerca de lo que se llama voluntad, tiene que ver con revelación. Si tú sabes lo del Padre y Jesús te da a conocer lo que oyó del Padre, ¿cómo no conocemos la voluntad del Padre? Si la voluntad del Padre estaba dentro de su propio pensamiento, en su propia existencia. La voluntad del Padre no fueron ejercidas hoy, ni siquiera en el principio, porque no tiene principio. Juntamente en su existencia nació la voluntad del Padre. No la cogieron. Le voy a explicar algo. Le voy a explicar algo sencillo. La Biblia dice, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio, yo me pregunto, en el principio de Jesús, ¿cuál era? ¿Tenía fecha? ¿Tenía mes? ¿Tenía año? En cualquier momento podía comenzar su principio. Entonces, cuando nació Dios, nacieron sus pensamientos y su destino y su palabra. Entonces, el que no tiene relación con Jesús nunca oirá la voluntad del Padre. Si alguien quiere conocer la voluntad del Padre, acérquese a Jesús. Es decir, sin orar, diga conmigo, no hay voluntad, hay circunstancias. Póngase de pie.